días. Disculpen el atraso, venía corriendo, así que estoy un poquito agitada. Ya se dio inicio a la sesión, así que ahora entonces vamos a dar cuenta de un reemplazo. Sí, señora secretaria, tiene la palabra. Sí, se ha recibido un reemplazo del Comité Socialista, mediante el cual se hace presente que para la sesión de hoy la diputada Emilia Nullado reemplazará al diputado Daniel Melo. Eso es todo. Bien, bienvenida la señora la diputada Nullado. Tiene la palabra el diputado Kaiser. Muchas gracias, señora presidenta. Primera consulta, si han llegado todavía algunos de los documentos que no habían sido despachados por parte de distintos órganos públicos, si nos ha llegado algún tipo de comunicación en esa materia. Y segundo, dado que nosotros hicimos una serie de modificaciones a las recomendaciones, si pudiésemos entonces también explicitarlas aquí en esta sesión. Muchísimas gracias, señor presidente. Sí, diputado, respecto a la consulta de respuesta que han llegado, señora secretaria. No le entendí la pregunta. La pregunta es si estaban todos los oficios respondidos. Pues, Ayer se informó que si están todos los entre, oficios respondidos, salvo el de Contraloría, que es el único que no tiene obligación de responder. ok, Pero todos los otros sí y están subidos al sistema. ok, muchas gracias. Bien, diputado González? Sí, presidenta, gracias. Ayer por tema personal no pude asistir, por eso quería también hacer la misma consulta del diputado sobre los oficios pendientes, si es que llegaron todos, fueron todos respondidos. Y hoy día tengo entendido, presidenta, que estamos convocados para votar. ¿Se tomó esta decisión para hoy? Esa es la consulta. Si me lo puede, como no estuvo ayer, presidenta, hago la consulta, si no me lo puede aclarar, por favor. Sí, diputado, hoy día estamos convocados para votar. Ayer leímos los dos informes de comisión con las recomendaciones. Se acordó convocar para hoy porque se iban a hacer modificaciones a uno de los informes, cosa que fue enviado ayer a la hora que habíamos comprometido acá, que era las 18 horas, y son una, dos, tres, cuatro modificaciones que se incorporaron en uno de los informes, a los cuales le voy a pedir a la señora secretaria que dé lectura. Sí, 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 sobre el punto. Solamente para hacer una consulta, presidenta, para tener claridad sobre la votación. Uno vota por ambos informes, tiene que manifestarse. Se vota un informe y luego, y si ese es aprobado, el segundo queda sin efecto, digamos. Y si uno en un informe, por ejemplo, no está completamente de acuerdo en todos sus puntos, tiene que votar el total del informe o puede hacer una observación o votarlo separado. O, Se puede, bueno, de acuerdo a lo es que, una consulta, presidenta, para tener claridad para la votación. si hay algún diputado que pida votación separada de alguno de alguna de las conclusiones, se puede hacer. Pero ayer lo planteamos y bueno, la idea era hacer modificaciones porque precisamente habían diputados que no tenían la conformidad total a uno de los informes, por eso se terminó la sesión para modificar y llegar eventualmente a un consenso de uno de los informes, y por eso hoy día hay que revisarlo acá y ver si están todos de acuerdo en el contenido en general. ¿Sí? Voy a dar la palabra por acá porque diputada Pérez. Muchas gracias, presidenta. Yo justamente ayer le pregunté cómo iba a ser el proceso para enterarse respecto de las modificaciones que los diputados iban a hacer al informe. Pregunté, de hecho, si se iban a dar lectura o lo íbamos a volver a revisar en la misma sesión o no. Y usted me respondió, presidenta, que la sesión de hoy estaba solo convocada para votar, por lo cual no íbamos a revisar las modificaciones, sino que las modificaciones se me iban a enviar antes de las 6 de la tarde del día de ayer. Entonces yo entendería que, según lo que usted señaló, no vamos a hacer lectura de las modificaciones, eso lo dijo usted explícitamente, sino que ya fuimos informados de las modificaciones y de hecho lo que se discutió fue que los diputados pudieran hacer modificaciones al informe para que estuvieran conformes por el informe, entendiendo entonces que se votaría el informe en su totalidad, por un lado, y por otro que no se daría lectura a las modificaciones porque si no, no hubiese tenido sentido que hubiésemos hecho lectura de todo el informe el día de ayer. Tiene la palabra diputada Concha.
Gracias, presidenta. Si bien es cierto, señalado por la diputada Pérez, yo creo que se hace necesario que además las modificaciones también queden para la historia también de esta comisión de las modificaciones que se pudieron realizar. Ya, la diputada Kaiser, luego la diputada Schneider. Muchas Diputada gracias, señora presidenta. Nosotros ayer discutimos sobre la base y conversamos respecto del primer informe que habíamos presentado nosotros, sobre la base de conclusiones que efectivamente han sido modificadas de manera relevante. Y en ese sentido, creo que habría sido o sería razonable no solamente darles lectura, sino que tener la oportunidad también de que los colegas se pronuncien, entre otras cosas por lo siguiente, porque pueden cambiar su opinión respecto del propio informe. Y a mí me parece que esa es una parte imprescindible de lo que es el diálogo parlamentario y el diálogo político, señora presidenta. Si nosotros no nos hacemos cargo de que efectivamente ha cambiado sustancialmente parte de la información o de las conclusiones a las cuales nosotros hemos llegado, en la práctica se va a estar votando sin realizar parte de lo que es el proceso que se supone lleva a la conclusión de un informe de una comisión investigadora. Y eso sería, digámoslo así, sería lamentable, más allá de cuál sea el resultado final de la votación. Por otro lado, señora presidenta, yo quiero hacerle la siguiente consulta, y por curiosidad, eh, si se llegasen a rechazar dos informes o aprobar dos informes, ¿qué sucede? ¿Cómo? No, pero si se rechazan, por ejemplo, dos informes, por curiosidad desde el punto de vista técnico, ¿qué sucedería? Sí, primero, bueno, no se pueden aprobar dos, porque obviamente se aprueba uno, o sea, se pone en votación uno, si aprobado el segundo no sigue en votación, si se rechaza el primero, hay que poner en votación el segundo, si se rechaza el segundo, no habría informe de la comisión. Entiendo, no sé, señora secretaria, ahí si puede ocurrir que no haya informe, o No hay conclusiones. no sé si ha ocurrido en otros Sí. casos. Bueno, no No, llega, no llega. en sala no se vota No llegaría nada, informe a porque lo sala, que se se vota informa que no son las llegó. conclusiones. Ahora, siempre se intenta que haya un informe, pero no sé, ya no hay plazo tampoco para extender, sería durante un día más. Es difícil eso. Diputada Schneider. Sí, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Bueno, yo solamente quiero enfatizar en lo que señalaba la diputada Pérez. O sea, el día de ayer se nos dio reglas claras de lo que iba a ser la sesión del día de hoy. Se nos dijo que ayer íbamos a tener la discusión, que ayer íbamos a dar la lectura del informe y que hoy día íbamos a votar. Yo lo que quiero solicitarle, presidenta, es que cumplamos las reglas que usted misma ayer nos dijo a todos los parlamentarios y parlamentarias. Porque yo entiendo por su intermedio lo que señala el diputado Kaiser, pero es labor de las y los parlamentarios leernos los documentos antes de llegar a la sesión y poder formarnos una convicción. Si alguien no lo hizo, nosotros no nos podemos hacer cargo como comisión y cambiar las reglas del juego. Yo creo que aquí todas y todos pudimos revisar las modificaciones que se hicieron a uno de los dos informes y por lo demás, yo pude revisar las modificaciones que se hicieron a uno de los dos informes y la verdad es que así como sustanciales, sustanciales no son. Se sacaron algunas cosas que a mí me parece positivo que se hayan sacado porque creo que eran excesos como pedir la renuncia a una subsecretaria, cuestión que no tiene nada que ver con el asunto de esta comisión, pero me parece que no sería procedente modificar las reglas que nos establecimos ayer para esta sesión y yo, presidenta, lo que les solicitaría es que pongan en votación los informes, que es lo que corresponde en esta sesión. Diputado González, luego diputado Huber, diputado Benavente y después voy a hablar. Sí, presidenta, mire, en relación a las consultas que estamos haciendo, no estoy preguntando sobre el fondo, estoy preguntando sobre la forma de votación. Por ejemplo, es legítimo pensar, si uno rechaza los dos informes, ¿qué ocurre? Y si no, y si no tengo el conocimiento de eso, tengo derecho a preguntar. Entonces, me parece que no es que se esté incumpliendo algún acuerdo del día de ayer, sino que son consultas de la forma de votar. Si yo no estoy de acuerdo con un informe en su totalidad, ¿puedo votar una parte de él? Es una consulta que se hizo. Y si se rechazan los dos, ¿qué ocurre? ¿No pasa a la sala? Son consultas válidas. Efectivamente, si no hay informes, llega a la sala el resultado de la comisión sin informe, sin conclusiones. Sin conclusiones, eso es. El informe lo hará la secretaria de que no hay conclusiones, porque fueron rechazados ambos informes. La sala es lo que tiene que evacuarse el informe en ese sentido, en lo que ocurrió en la comisión, en esta sesión.
Tiene la palabra el diputado Schubert, porque me están... A ver, diputada Schneider, yo las reglas que puse eran que hoy día acordamos votar. Y en ningún caso dije que no, pero en ningún caso dije que no se iba a dar lectura a la modificación. No, bueno, yo soy la que estoy presidiendo, diputada, y vamos a dar lectura, que no es tan extenso tampoco. Si están pensando que dilatar son súper pocas, lo vamos a leer, no, las vamos a leer igualmente. Y no es porque llegue o no un diputado. Eh, Diputada Concha, Vuelvo a tiene la insistir, palabra. presidenta, de que más allá de que ayer se dijo que íbamos a votar o no, creo que es legítimo que un diputado incluso puede pedir el acuerdo en esta comisión de que podamos leer para la historia también de esta comisión. Yo creo que es sumamente importante, presidenta. Gracias, diputada Concha. Bueno, como digo, esto es muy importante y quiero que quede el registro de las modificaciones, porque también podría haber dicho que vamos a leer de nuevo todo, obviamente que no. Vamos a leer las modificaciones que leer la señora secretaria, independiente que llegaron a los correos, efectivamente, se cumplió con eso. No, yo no he modificado las reglas de ayer. Yo lo dije que íbamos a votar sin leer los informes y yo soy la que presido, así que decido que se lea el informe. Sí, no la estoy en mi facultad. Ya, pero para aquí no nos aquí han dicho que entiendo que había una intención de que se estaba dilatando. Si fuera así, yo no diría ahora no leo las modificaciones. Se van a leer las modificaciones. No, las voy a leer porque es lo que yo creo que hay que hacer. Tiene que quedar establecido en el acta las modificaciones que quedaron aquí en el acta. No basta que ponga el informe del correo la señora secretaria. Así que, secretaria, por favor, lea las modificaciones a uno de los informes, al primer informe, lo que está marcado. Efectivamente. En el, No, voy a leer las modificaciones primero. ¿Sobre la cuenta? Bueno, ya tiene la palabra entonces, diputado Benavente, y después leemos las modificaciones. Gracias. Gracias, presidenta. Bueno, muy bienvenida a la diputada Nullado. Estoy feliz que esté aquí con nosotros, pero me gustaría saber que la secretaria nos informara en qué calidad llegó el reemplazo, si es un reemplazo permanente o solo por esta sesión. Hago la distinción porque según entiendo el reglamento, cuando se vota para una votación, el reemplazo tiene que venir en calidad de permanente, aunque sea la última sesión. No sé si nos puede aclarar ese punto la secretaria, pero me parece que para la votación no puede haber un reemplazo solo para ese efecto. Tiene que haber un reemplazo, tiene que haber sido un reemplazo en calidad de miembro permanente. Señora secretaria, tiene la Cuando, palabra respecto al punto. un diputado reemplaza a otro, lo reemplaza con todas las facultades que tiene en esa sesión. Es posible reemplazar en forma temporal para una sola sesión y votar. Así sucede en los proyectos de ley, en las comisiones especiales y todo. Así que está bien efectuado el reemplazo. Bien, entonces resuelta la duda respecto al procedimiento. Entonces, señora secretaria, proceda por favor a leer las Ya. modificaciones. Ya, el documento que contiene las conclusiones presentadas por la diputada Weiser, en el numeral, en la antepenúltima página, en el numeral 2, en el 2.1, voy a leer todo el párrafo porque si no, no se va a entender, ¿verdad? Dice, ordenar mediante una resolución exenta que en la red pública de salud no se inicien nuevos tratamientos hormonales, sea bloqueo puberal u hormonización cruzada, en menores de edad diagnosticados o no con disforia de género, incongruencia de género y o de género no conforme. En el 2.2 se agregó de edad, es decir, revisión de antecedentes de todos los menores de edad que están actualmente en tratamientos hormonales y siguen. En el 2.3 está marcado entero. El Ministerio de Salud deberá reformular el objetivo de la Comisión para la elaboración de los lineamientos para terapia hormonal, abocándose al estudio de la procedencia, seguridad y factibilidad de realizar este tipo de tratamientos, los que solo podrán realizarse a mayores de edad. En el 2.4, el Ministerio de Salud deberá entregar la atención necesaria a los menores de edad que desistan o detransicionen. En el 4,
que es el 4.1, se propone realizar modificaciones legislativas. El 4.1 a la Ley de Identidad de Género, 4.1.1, se deberán realizar modificaciones al artículo 23 que incluyan a lo menos los siguientes elementos. A. Garantizar el deber y derecho preferente de los padres o representantes legales de educar a sus hijos en cuanto al ingreso y o derivaciones de estos programas. Además, la negativa de aquellos no podrá ser considerada vulneración de los derechos de sus hijos o pupilos. Solo podrán ingresar a estos programas los menores desde los 14 años de edad. C. Eliminar el enfoque género afirmativo. D. La atención de los programas de acompañamiento deberá ser exclusivamente psicológica. E. Que los programas de acompañamiento a menores de edad se ajusten al objeto de la ley referido al cambio de nombre y sexo registral. Después, en lo que dice 4, pero que debiera decir 5 ahí, ¿ya? Hay que cambiarlos todos, ¿ya? Para abajo. Presentar un proyecto de ley que al menos contenga los siguientes elementos. 5.1. Solo podrán aplicarse tratamientos hormonales y cirugías de reasignación de sexo en personas mayores de 18 años. Y 5.2, ampliar plazo de prescripción por responsabilidad contractual y extracontractual surgida por la prescripción de tratamientos hormonales y quirúrgicos en menores diagnosticados o no con disforia de género, incongruencia de género y o de género no conforme. En el punto 6, que es el 5, aparece ahí, pero es el 6, remitir todos los antecedentes de las sesiones de esta comisión al Ministerio Público, en especial las relacionadas con la realización de cirugías de reasignación de sexo y terapias hormonales en menores de edad, a fin de determinar la existencia y responsabilidad de eventuales delitos. En el punto 7, que es 8 en realidad, se agregó asimismo que se incluye una revisión y auditoría de las municipalidades que cuenten con farmacias populares, etc. Y después en el punto 13, en el punto 14, que dice que es 14, remitir el informe final a la Corte Suprema a fin de manifestar la preocupación por la aplicación del control de convencionalidad en sentencias de tribunales de familia para autorizar el cambio de nombre y sexo legal de menores de 14 años. Esas son las modificaciones que me aparecen. Bien. Entonces, se ha dado lectura a las modificaciones incorporadas al informe que se remitió a la Secretaría desde mi persona. Bueno, entonces voy a dar inicio al proceso de votación. ¿Sí? Diputada Gasmuri tiene la palabra. Gracias, presidenta. Sí, antes que iniciemos el proceso de votación, que ya entiendo que ya no hay palabra, yo no estuve estar presente en la sesión de ayer, estaba con licencia médica, me reemplazó la diputada Pizarro, pero solamente si me permite una pequeña reflexión, digamos, en este momento ya final de esta comisión que considero muy importante. Quiero valorar el trabajo que se ha llevado a cabo acá. Sí, lamento que no haya existido en la realidad una instancia en que los asesores hayan podido trabajar realmente en conjunto de toda esta comisión. Eso no ocurrió y finalmente se nos tiene con 2 informes finales hoy día, y que creo que no es el ideal de cómo debiera trabajar una comisión investigadora. Eso solo como una reflexión. También quiero valorar, a raíz de los comentarios que se hicieron ayer, seguí la sesión online, no pude estar presente, estaba en cama, pero la seguí, que hayan hecho más ponderado el informe que que la oposición está levantando, sobre todo considerando las observaciones del diputado Charper. Creo que lo que eliminaron, lo que cambiaron es sin duda muy importante, pero evidentemente el tono que todavía tiene este informe a nosotros queda muy lejano de, más allá de que, por supuesto, y por algo integramos esta comisión, compartimos la preocupación por todo aquello que no haya estado claro, que no se ejecutó bien, porque aquí hay un reconocimiento también a que muchos de los aspectos de este programa no se ejecutaron con la claridad, hubo voces distintas, y eso es parte de lo que nos llevó a estar en esta situación. Creo que en el informe que estamos planteando desde el oficialismo se recoge esta crítica al modelo, a lo que se ha hecho, y se pone el énfasis en cómo mejoramos, poniendo siempre en el foco la protección de niños, niñas y adolescentes, que es nuestro objeto de discusión y protección en este minuto. Entonces, solamente decir que en términos de que valoro el informe que ha elaborado el sector opuesto, por cierto, pero aún así tiene conceptos, tiene miradas que a nosotros nos resultan un tanto todavía
lejanas, ofensivas o discriminatorias para el mundo que queremos hoy día salvaguardar. Quería hacer esta reflexión ya que no pude estar ayer y valorar el trabajo hecho acá. Y termino diciendo que efectivamente, y ustedes lo saben, yo tenía una mirada crítica en la implementación de estos programas y por eso el informe que hemos levantado nosotros recoge el análisis y la necesidad de corrección en todos esos aspectos que no hayan estado claramente establecidos. ¿Qué estamos postulando? Mayor y mejor regulación. Y termino con esta reflexión, Presidenta, por su intermedio, porque el prohibir nunca ha sido el camino en ninguna materia. Aquí hay que mejorar, hay que clarificar, hay que acompañar, pero siempre es de una regulación robusta y es nuestro rol seguir fiscalizando que aquello ocurra más allá de que no podamos llegar a consenso en la votación de esta, pero quiero valorar el trabajo que ha hecho esta comisión, Presidenta, por su intermedio y también valorar el trabajo de todos los integrantes de esta comisión, más allá de las diferencias de postura a veces tan profundas que podemos tener. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada Gasmuri. Vamos a dar inicio al proceso de votación. Voy a dar un tiempo, los que quieran argumentar, de acuerdo a lo que nos tenemos de sesión también. 1 minuto y medio, sí, 1 minuto y medio. Vamos a iniciar el proceso de votación porque tenemos que encuadrarnos con los tiempos. Estamos hasta las 9:45, si no tendría que pedir prórroga. Así que, sí, por eso vamos a... Sí, diputado Chalper, antes de iniciar. Gracias, Presidenta. No, la verdad es que me parece que después de una comisión tan extensa, con tanta información, el circunscribir a 1 minuto y medio la fundamentación del voto creo que no corresponde. Nosotros no hemos tenido la oportunidad de nosotros hablar respecto del informe y respecto de lo que nos parece la comisión, y creo que es esta la oportunidad. Entonces, si no, votemos a continuación y primero demos la palabra. Yo creo que lo más apropiado es que fundamentemos nuestro voto al momento de votar, pero me parece que 1 minuto y medio después de toda la información no corresponde. Si hay que pedir ampliación, pidamos ampliación, pero creo que 1 minuto y medio después de toda la información, yo he guardado silencio, solamente hemos hecho preguntas y es este el momento para nosotros entregar nuestra opinión respecto del asunto. Pido por favor que se amplíe el plazo de fundamentación del voto. Gracias. Sí, perdón. Bueno, quiero ser súper, si estamos en votación se va a ampliar automáticamente, pero no podemos exceder a las 10 de la mañana, ¿cierto? Porque empezamos sala. Entonces voy a dar el tiempo de la argumentación, los que consideren pertinente, ojalá 2 minutos máximo, ahí vamos a ver si nos cuadra con el tiempo. Yo me voy a omitir, obviamente, para dar con los tiempos. Así que vamos a partir con la votación, señora presidenta. Perdón, señora secretaria, ¿cuál es el orden? ¿Cómo lo...? A ver, usted fija el orden. Va a votar primero el Sí. número 1 que se No, de la presentó primero. votación, sí. Ya. Entonces, somete a votación el informe, documento sí, pero que el orden. contiene las conclusiones. Ya. Se hace Bien. por Voy a diputado. dar inicio entonces a la votación del primer informe, el enviado por mi persona a la Secretaría, del cual fueron leídas las modificaciones recientemente. Damos inicio entonces con... Diputado, por orden sí, alfabético. por orden alfabético. Ya. Diputado Benavente. Diputado Benavente. A favor, presidente. Delgado. Diputada Delgado. Gasmuri. Gracias, secretaria, gracias, presidenta. Yo algo argumenté, pero volver a decir que hay algunos elementos en este informe, más allá de que algunos puedo rescatar algunas conclusiones que son parte también similar a las conclusiones que tenemos nosotros, redactadas quizás en otro tono, pero que van a lo mismo. Pero hay ciertos conceptos y sugerencias aquí que a mí me parecen inaceptables. Y más allá de valorar el trabajo que se ha hecho, yo no puedo más que rechazar los términos de este informe. Diputado González. No. Es que está... Ahí sí, gracias. Sí, Presidenta, mire, efectivamente ha sido un trabajo muy importante, relevante esta comisión, de mucho interés nacional, especialmente para muchas familias, padres, madres, especialmente para los menores. Yo rescato estas recomendaciones, conclusiones que hoy día se están presentando acá, especialmente el deber y el derecho, cierto, preferente de los padres, especialmente la educación de sus hijos y además en cuanto al ingreso y derivaciones a estos programas. También que solo podrán ingresar a estos programas desde los 14 años, también
una modalidad, aunque a mí me hubiese gustado que ojalá hubiese sido siempre un programa para mayores de edad. Ahora, eliminar el enfoque género afirmativo también es una muy buena propuesta y recomendación. En ese contexto, Presidenta, mi voto es a favor. Diputado Kaiser. Señora Presidenta, en esta comisión investigadora lo que ha quedado claro ha sido la falta de seriedad, la irresponsabilidad del Ministerio de Salud y de otros órganos del Estado a la hora de enfrentar este tipo de tratamientos. El haber permitido que se produjeran estos tratamientos, se realizaran estos tratamientos sin tener una base científica mínima, realmente es yo creo que es una atrocidad que nos va a venir a perseguir en el futuro, especialmente con aquellos menores que en su momento fueron menores y que en el futuro detransicionen, habiendo reconocido que no recibieron el tratamiento que necesitaban, sino que recibieron el tratamiento que necesitaba la industria farmacéutica para hacer negocio. Creo que ese punto lo tenemos que relevar. Tenemos que tener muy presente que se ha hecho daño con lo que se hizo, con lo que se ha hecho con dineros desde el Estado a menores de edad. Ese es un punto. Por otro lado, aquí he escuchado voces, tienen todo el derecho a opinar que este informe que estamos votando en este momento va demasiado lejos. Yo tengo la opinión contraria, yo creo incluso que no vamos suficientemente lejos. Yo eliminaría la ley de género. Yo eliminaría la ley de autonomía progresiva porque se ha prestado para el abuso de menores y se ha prestado para una inversión de lo que es la percepción de la realidad, incluso en nuestra sociedad, dejando a personas que son vulnerables, tan vulnerables porque tienen un problema médico, a merced de una aproximación sociológica que no les ha ayudado, tengo la impresión, en nada a superar sus dificultades. Creo que no hemos ido suficientemente lejos, pero aquí uno tiene que ponerse también de acuerdo para poder presentar algo que vaya mejorando. Y yo creo que este informe mejora, señora Presidenta, en el caso de que se puedan implementar sus recomendaciones, mejoraría la situación. Señora Presidenta, yo espero que nunca más tengamos que hacer una comisión investigadora en razón de que el Estado, de que el Ministerio de Salud, de que los órganos que corresponden no hicieron su trabajo de investigación antes de permitir tratamientos experimentales en menores de edad. Creo que no podemos caer tan bajo como sociedad como para permitir que en menores de edad se experimente y después vemos entonces si los resultados son buenos o no. Eso, señora Presidenta, lo conocemos solamente de países que no conocen los derechos humanos. Y eso es algo que no le deseo a mi país. Así que voy a votar a favor de este informe. Muchísimas gracias. Diputada Nullado. En contra. Diputada Muñoz. Gracias, secretaria. Bueno, han sido varias semanas de arduo trabajo donde yo valoro cierto el trabajo de la comisión, de los colegas, donde se ha salido a la luz, en el fondo, varias situaciones que hemos revisado en detalle. Como en primer lugar, cierto que estas controversias están no solamente acá en nuestro país, sino que a nivel mundial. Se está cuestionando, cierto, la organización de niños, en general también hacia las personas por la falta de evidencia científica. Yo creo que es un punto también muy medular en todo lo que es la discusión. Lo otro, la cruda realidad que estamos viviendo en Chile, donde menores de 9, 10 años están en proceso de hormonización, donde otros adolescentes han sido operados, ¿cierto?, con estas cirugías que son irreversibles. Y frente a esta cruda realidad es donde nosotros también como, el Estado y en este caso específicamente el gobierno, yo espero que entienda la señal que a los niños se les debe proteger, cuidar, resguardar y no ser irresponsable, ¿cierto? Y permitir toda esta situación que se ha estado dando con los tratamientos hormonales, las operaciones, las cirugías en adolescentes donde son irreversibles, lo cual me parece muy, muy grave. Lo otro, Presidenta, que quería destacar algunos puntos de estas recomendaciones, por ejemplo, que se suspenda, ¿cierto?, el PAIC, donde hay que recordar que están los niños desde los 3 años de edad. En el día a día, ¿cierto?, las personas nos dicen
que cómo es esto posible, cómo el Estado ha permitido este nivel, ¿cierto?, de involucramiento a niños tan pequeños que recién están desarrollándose. Otro punto que quiero destacar también, bueno, que el Ministerio de Salud va a tener que reformular los objetivos de la comisión en varios aspectos. Otro, que se remitan todos los antecedentes de las sesiones de esta comisión investigadora al Ministerio Público, porque hay que recordar, Presidenta, que hay colegas también distintos a nosotros que ya enviaron los antecedentes a Fiscalía, ya hicieron una denuncia. Entonces nosotros también con este informe, ¿cierto?, también vamos a colaborar en esa línea, aparte de las auditorías que se han también solicitado. Y otro punto que quería destacar de este informe es que, ¿cierto?, este informe se envía a la Corte Suprema a fin de manifestar la preocupación por la aplicación del control de convencionalidad en sentencias de tribunales de familia para autorizar el cambio de nombre y sexo legal en menores de 14 años. En el fondo, como aquí se ha dejado de lado, ¿cierto?, lo que es la legislación nacional frente a la internacional. Yo creo que es un punto también, entre tantos otros que yo destaco de este informe, así que voto a favor. Y vuelvo a insistir, y espero que el gobierno entienda la señal de que con los niños, ¿cierto?, hay que protegerlos, cuidarlos, no vulnerar su derecho a la salud, a la integridad física y psíquica, y no ser irresponsable en cómo se está llevando esta política pública, ¿cierto?, con nuestros niños, con nuestros adolescentes en nuestro país. Gracias, Presidenta. Voto a favor. Diputada Pérez. Gracias, secretaria. A ver, a mí me parece bastante grave lo que está planteando la derecha el día de hoy. Y me parece bastante grave porque creo que se atenta derechamente contra los derechos de las infancias, contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y contra también el derecho de las familias a cuidar a los niños, niñas y adolescentes que están bajo su cuidado. Me parece que se atenta contra la Convención de Derechos del Niño, que se atenta contra los derechos garantizados en la propia Constitución. Me parece que en particular es una aberración que no estemos reconociendo ni siquiera principios como la autonomía progresiva o el derecho a la identidad. Me parece brutal que se plantee derechamente la suspensión en el acceso a programas que hoy día son un alivio para las familias, como el programa de acompañamiento a la identidad de género. Me parece brutal que no les estemos permitiendo acceder a un espacio seguro de exploración de su identidad. Y me parece que está muy mal que a través de eso les estemos diciendo que está mal explorar su identidad de género. Me parece brutal además que estemos prohibiendo el acceso a menores de edad, acompañados incluso de sus padres o madres, a el bloqueo puberal o la hormonización cruzada, derechos hoy día que están garantizados desde el acceso a la salud de adolescentes y de jóvenes en nuestro país. Me parece brutal que se plantee eliminar de los documentos de salud trans a niños, niñas menores de edad. Me parece además que esta comisión excede por creces su mandato a la hora de establecer una comisión investigadora para el programa de acompañamiento a la identidad de género, pero establecer a su vez modificaciones a la ley de identidad de género o la eliminación o derogación de la circular 812. Me parece brutal además que se estén planteando auditorías a las organizaciones de la sociedad civil que no hacen más que cumplir con lo que la ley les permite hacer. Entonces, Presidenta, lo que está ocurriendo hoy a mí me parece sumamente grave y me gustaría decirle a la gente que nos está viendo que lamentablemente hoy día va a primar la mayoría que existe en esta comisión circunstancial que va a aprobar este informe, probablemente que esperamos revertirlo en la sala y que está bien ser persona trans en Chile y que lo que hay detrás de esto es una transfobia horrible que no todos compartimos y que espero no es una mayoría en nuestro país y así lo vamos a seguir defendiendo. Por tanto, por supuesto, rechazo este informe. Diputado Chalper. Gracias, Presidenta. Mire, cuando promovimos este espacio hace ya bastantes semanas atrás, lo hicimos con la convicción de que la información que fue levantada por Sabine Drisdale, que merece un reconocimiento por su rigurosidad periodística, levantaba una duda razonable de cómo se estaba llevando en Chile un tema extremadamente sensible, que es el tema de cómo se acompaña personas que tienen efectivamente sexo disconforme con su identidad de género. A partir de ahí nos fuimos formando la convicción que al modo de lo que ocurrió en Chile hace 2 años atrás en el plebiscito de octubre, que fue finalmente rechazado, acá se había abusado de cosas que podían ser conversables, pero que se habían llevado a un extremo francamente irracional. A partir de ahí, Presidenta, nos fuimos enterando de que en Chile se desarrollaban terapias sin un programa, sobre la base de una lex artis que algunos médicos invocaban y una serie de organizaciones que tampoco rendían mayor cuenta de lo que estaban haciendo. Y en distintas partes del país ni siquiera había registro de lo que se hacía, porque aquí la ministra tuvo que venir a decirnos
que tuvo que hacerse de correos electrónicos a los directores de servicio para recién hacerse la información. O sea, aquí ocurría algo, francamente, de manera muy, muy irregular. Nos fuimos enterando que había una vía clínica que contradecía lo que se estaba haciendo y sin embargo se hacía sin ningún tipo de regulación. Después se nos informó que al leer un artículo, que aquellos que participamos en la tramitación de ese proyecto lo sabemos, pretendía solamente hacer un acompañamiento para los efectos del cambio de sexo registral. Se había creado un programa que involucraba a niños desde los 3 años de una manera absolutamente antojadiza, que no decía absolutamente nada que ver con lo que la ley de identidad de género había pretendido. Y por lo tanto, Presidenta, nos parece que este informe lo que hace es poner en orden una situación que personas, probablemente de buena fe, pero profundamente excedidas en sus atribuciones, llevaron al extremo. Por eso nos parece que aquí hay que revisar la pertinencia y la legalidad de lo que aquí se ha hecho con el programa de acompañamiento. Hay que llevar estos antecedentes a la Contraloría y al Ministerio Público. Hay que hacer todas las auditorías que aquí se han señalado. Y nos parece que le tiene que servir de lección a un mundo que, por supuesto, tiene ideas que son tremendamente válidas y afirmables, pero que cuando se llevan al extremo, al final lo que generan es una situación más compleja todavía. Por eso algunos nos la jugamos, y con esto voy terminando, por mantener los acompañamientos y porque no hubieran normas prohibitivas. Y eso efectivamente da cuenta este informe corregido. Pero no nos equivoquemos. Acá lo que nosotros vamos a velar siempre es por 3 cosas: la indemnidad de los niños, el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos y que en Chile se hagan las cosas de manera correcta y no de manera abusiva. Por lo tanto, votamos a favor de este informe, Presidenta, que nos parece que da cuenta de hecho. He dicho, gracias, Presidente. Diputada Schneider. Muchas gracias, secretaria. Yo quiero tomarme el tiempo de fundamentar mi votación, pero primero no puedo evitar reparar en algo que señalaban los colegas en su fundamentación del voto. Por su intermedio, Presidenta, la diputada Muñoz, el diputado Schalper, hablan de abusos, hablan de ideas que van muy lejos, e incluso la diputada Muñoz se refería a que este gobierno tiene que aprender la lección. Yo les quiero recordar, colegas, que el programa de apoyo a la identidad de género viene del gobierno de Sebastián Piñera, gobierno del cual ustedes fueron parte. Y gobierno que hace algún tiempo atrás reivindicaban con fuerza, reivindicaban el legado de Sebastián Piñera, pero ahora este programa que viene de ese gobierno no les da ningún remordimiento echarlo abajo cuando hay presión de la ultraderecha. Eso a mí me parece que es falta de convicción. Y yo lamento profundamente que esta comisión se haya intentado utilizar por algunos desde el principio como un espacio para hacer retroceder los derechos de las personas trans. Y lamento todavía más que esa presión haya surtido efecto sobre algunos diputados de la derecha más dialogante. Yo lamento profundamente eso y lamento profundamente que el informe que estemos votando ahora esté plagado de mentiras, fundamentado en noticias falsas, en interpretaciones mañosas de los datos que hemos levantado, de un programa que por cierto se puede mejorar, que por cierto puede regularse mejor y que por cierto se pueden hacer mejor las cosas. Pero no olvidemos que recién el 2018 este Congreso se puso de acuerdo en que las personas trans existíamos, en que la niñez trans existía y que merecía reconocimiento. Por cierto, las cosas se pueden hacer mejor, pero no olvidemos que hemos avanzado recientemente, hace bastante poco tiempo. Me parece además que es importante señalar que aquí también estamos hablando de libertad, la que algunos tanto dicen defender, la libertad de las familias y de las personas de desarrollar sus proyectos de vida. Y eso es, creo yo, lo que se está afectando con este tipo de informes que lo que buscan es restringir el acceso al derecho a la salud de la niñez trans. Eso me parece gravísimo. Además, van más lejos que los propios informes internacionales en la materia. El informe CAS, que tanto han citado, en ninguna parte sugiere prohibir las terapias hormonales y bloqueadores de pubertad. Ustedes van más allá e incluso ayer querían criminalizar a los profesionales de la salud y cambiaron algunos puntos, pero en el centro se oponen a regular esta situación que debe regularse y derechamente le niegan, vuelvo a repetir, el derecho a la salud a la niñez trans. A mí me parece muy lamentable lo que estamos viendo acá. Algunos dicen que hay que poner a los niños primero, con mis hijos no te metas, pero no ponen a todos los niños primero y se meten con los hijos de quienes no piensan como ustedes. Eso a mí me parece una notable hipocresía, Presidenta. Yo voy a votar en contra de este informe. Diputado Schubert. Gracias, secretaria. Programa afirmativo, luego hormonas y luego mutilación genital. La política de acompañamiento de niños y adolescentes con disforia de género que lleva adelante el Estado de Chile a través del programa de acompañamiento de identidad de género PAI presenta graves problemas éticos, técnicos y administrativos que demandan una revisión urgente.
A pesar de estar dirigida a un grupo de menores que podría parecer reducido, 2.594 según las cifras oficiales, su impacto presupuestario y social es desproporcionado. La Cenabast tiene destinado 15 millones de pesos chilenos para la compra de hormonas para un periodo de 3 años, una cifra que genera dudas sobre la eficiencia del uso de recursos públicos y los intereses económicos subyacentes. Sumado a la millonaria cifra, cada hospital puede adquirir directamente sus propias hormonas, habiendo casos donde efectivamente eso sucede. Por ende, no pudo la comisión, así como tampoco lo hizo la autoridad citada para tales efectos, determinar exactamente cuánto dinero público va a dar a las farmacéuticas como consecuencia de la hormonación de menores de edad en Chile. La falta de transparencia en el manejo de este presupuesto y el protagonismo de la industria farmacéutica evidencian un problema estructural en la implementación de este programa. Una de las fuentes citadas por Mineduc reconoce que las terapias afirmativas son el primer paso de un tobogán al que le siguen hormonas de bloqueo puberal, luego hormonas cruzadas para terminar con mutilación genital. Uno de los aspectos más controvertidos del país es la opacidad de la información proporcionada por el MinSal y otras autoridades. A pesar de numerosas solicitudes, no se nos entregó un desglose detallado de los menores ingresados al programa ni de los tratamientos hormonales que se les han aplicado, menos de las intervenciones quirúrgicas. Hasta ahora la autoridad reconoce 600 menores que han recibido terapias hormonales, pero no hay claridad sobre sus edades específicas, duración de los tratamientos o tipo de medicamentos utilizados. Esta falta de datos no solo impide una evaluación adecuada de los riesgos, sino que también perpetúa una sospecha de irregularidades en la gestión del programa. Ausencia de fundamento científico sólido y la irreversibilidad de los tratamientos. El fundamento científico de PAIC es muy débil y cuestionable. Por ejemplo, las referencias cruzadas para justificar el programa, como el estudio Shields de 2013, presentan unas serias limitaciones, principiando por la baja calidad de las citas empleadas por la autoridad. La cantidad de niños objetivo para Chile fue determinada en base al estudio Shields realizado hace más de una década en San Francisco, California, y con una población específica de adolescentes. No es representativo de la realidad actual de la infancia en Chile ni aborda directamente cuestiones de identidad de género. Además, el país basa sus estimaciones en prevalencia en datos desproporcionados, lo que ha llevado a una sobreestimación del universo beneficiario, despertando el apetito e impulso de la industria farmacológica, así como de algunas fundaciones u organizaciones sin fines de lucro que también reciben millonarios aportes del Estado. Según cálculos más conservadores basados en el DSMV, el número de menores que podrían experimentar disforia de género es significativamente menor al estimado por las autoridades nacionales. Además, sin justificación alguna, en el caso de Chile se determinó que la edad de ingreso del programa sería desde los 3 años, a pesar que en otros países desde los 12 o 14 años, previo examen psicológico y junto a varias otras evaluaciones. Todo lo anteriormente evidenciado pone en entredicho la necesidad real de un programa de esta magnitud y por ende la justificación de los cuantiosos recursos públicos asignados al mismo. Más alarmante aún es la implementación de tratamientos hormonales y bloqueos puberales a menores de edad sin evidencia científica concluyente sobre sus efectos en el largo plazo. Como primera cuestión, no hay estudios respecto de sus beneficios en el largo plazo. Simplemente no existe evidencia de qué ocurre con ellos, excepto los casos de algunos arrepentidos o consternados que luego de algunos años han caído en cuenta de los serios perjuicios que les reportó y de cómo no les evitó padecer depresión u otras afecciones. Estos tratamientos, que pueden provocar infertilidad, pérdida de densidad ósea, dependencia, problemas cardiovasculares, infecciones, dolores crónicos y alteraciones emocionales, entre otras, están aplicados a niños y adolescentes con consecuencias potencialmente irreversibles. Ninguno de los expertos favorables al programa que entrevistamos en la comisión contestó preguntas sobre los daños que generaba hormonizar adolescentes, primero con bloqueadores puberales y luego con hormonas cruzadas. Sí recibimos testimonios indicando que luego de algunos años decidieron dejar de aplicarlas, habían perdido su desarrollo adolescente que ya no podrían recuperar. Aun cuando dejen de hormonizarse, ya no se desarrollaron cuándo y cómo debieron hacerlo. La decisión de someter a menores a estas intervenciones médicas y psicológicas sin consenso científico ni datos sólidos que respalden su seguridad y eficacia constituye una profunda negligencia ética y científica, vulnerando con ello los derechos de los menores. Otro elemento crítico es la exclusión de los padres de las decisiones fundamentales de sus hijos. Según el diseño del país, los padres son solo informados del ingreso de los menores al programa, pero no se les solicita ni es necesaria su autorización. En caso de oposición, las duplas psicosociales tienen la facultad de judicializar a los padres y continuar con el proceso basándose únicamente en la voluntad del menor, ya que según las directrices del gobierno, la negativa de los padres es entendida como una eventual vulneración de los derechos del niño. Más allá de que en el discurso se haya dicho que eso no ocurra, recibimos en la comisión el testimonio de algunos de estos padres que el cuidado de sus hijos les ha sido quitado. Este enfoque, que olvida y vulnera abiertamente los derechos preferentes de los padres reconocidos en los tratados internacionales y la Constitución, constituye otro problema fundamental. Además, la información entregada a la familia sobre los riesgos asociados a los tratamientos no es suficiente para garantizar el consentimiento informado, real y oportuno, lo que agrava la vulneración de derechos. Tanto es así que solicitamos hiciera llegar el formulario de consentimiento previo a los padres, el que luego se nos reconoció por parte del ministro de Educación, que lo estaban recién confeccionando. Es decir, la información entregada es insuficiente, de hecho recién se están haciendo averiguaciones y creando comisiones, pero además no consta que se haya o se esté entregando algún tipo de información a los menores ni a sus padres o tutores, ya que ni siquiera existe el documento que da cuenta de aquello.
El papel de la industria sí, estoy terminando. Farmacológica en este contexto es otro aspecto que genera inquietud y debiera encender alertas. Las farmacéuticas han obtenido enormes ganancias gracias a la demanda de medicamentos como triptoterina, testosterona y estrógenos. Este beneficio, sí, voy a votar, estoy terminando, señora presidenta. Este beneficio económico no parece estar acompañado de una supervisión adecuada por parte del Estado, que no ha explotado suficientemente las alternativas menos invasivas. A nivel... Ok, voy a termino ahora. El Estado de Chile, en su afán de implementar políticas transafirmativas, ha descuidado principios fundamentales como disculpe, presidenta, pero todos tuvimos la oportunidad de hablar y aquí esta es la única oportunidad que tengo para fundar mi voto. Aquí hemos escuchado a todos, esta comisión ha durado semanas y no hemos podido presentar lo que nosotros pensamos. Diputado, el tiempo para votación termino en 3 líneas. ya fue excedido en la argumentación, así que les pido que emitan su voto, por favor. Bueno, para que quede constancia para todos que nosotros solamente pudimos escuchar y sentarnos y hacer preguntas, pero no pronunciarnos respecto a esto, y se nos está privando por parte de la comisión de fundamentar. Aquí hay mucho que decir, aquí se ha ocultado información, aquí no se ha entregado la información como corresponde, y por lo tanto esta comisión es un fracaso en el sentido de que no ha podido sacar a la luz lo que de verdad está ocurriendo. Mi voto al respecto del primer informe es a favor. Bien. Detener. Iniciar. 6:36. Que estoy anotándolo. Diputado Ulloa. Gracias, presidenta. Pareciera ser, escuchando un ratito las justificaciones de las votaciones, que empezamos de la misma forma que estamos terminando, con prejuicio, como que hubiéramos perdido 3 meses de discusión, porque tengo la convicción de que aquí se cruza precisamente las convicciones personales más allá de los datos científicos que están sobre la mesa. Yo soy bastante crítico de la forma en que se ha llevado esta política de acompañamiento. He sido bastante crítico, inclusive respecto de la falta de autorización expresa de los padres. Yo creo que hay que avanzar mucho en eso, pero no podemos no respetar un principio básico que es el de la autonomía progresiva. Yo tengo la convicción de que este informe que hoy día y que en este momento se está sometiendo a aprobación no recoge sensatez, no recoge el sentido común. Pareciera que aquí lo que subyace finalmente es una mezcla explosiva, en todo caso, entre negacionismo, fundamentalismo religioso, y de esa mezcla explosiva nada bueno va a salir. Mi convicción absoluta es que por un poquito más de empeño de parte de algunos quieren prohibir la edad de la pubertad por decreto, y eso obviamente es un sinsentido. Mi voto absolutamente en contra de este proyecto. Ya. Diputada Paise. Sí, yo antes de votar quiero agradecer este espacio, dar las gracias a los parlamentarias participantes de la comisión. Ha sido una comisión muy interesante, compleja, que nos ha hecho y nos ha exigido también informarnos, obtener mucha antecedentes respecto a esta materia. Creo que se también de alguna manera mejoró el informe con las modificaciones que hicimos, y por supuesto que estamos siempre por defender la infancia, los menores de edad y sobre todo respetar la decisión de los padres sobre la educación o cualquier proceso en desarrollo de sus hijos. Yo voto a favor del informe. 7 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones. Está aprobado. Bien, entonces... Por la misma votación se da rechazado, por la misma votación al revés se da por rechazado el otro informe. No pasa a votación el segundo. Sí, pero ya se tengo que aprobó. poner... Bueno, sí, para efectos normativos eso, así que, bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, que ya se nos acaba el tiempo, el diputado informante, tenemos que definir quién pasa a la sala. El diputado informante, yo, presidenta, ¿no? La presidenta, ya, diputado informante Flor Baise. Se cierra, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se cierra.